que haya venido toda la plana mayor del ministerio, porque la verdad es que recibimos mucha información la semana pasada, pero la gran mayoría de los diputados y diputadas tenían preguntas que tienen que ver con su espacio, con su región, con su realidad. Así es que voy a dar la palabra. Tú no has tomado ninguna nota, ¿no? Vamos a ver varios No, primero. primero vamos a leer la cuenta. Ah, ¿Mm? ¿Sí? un ¿Está bien? poquito acelera la doctora. Ya, la Ya, cuenta viene primero. ya. Entonces se ha recibido una comunicación del Comité Unión Demócrata Independiente, mediante el cual informa el reemplazo de la diputada Marta Bravo por el diputado Marco Antonio Zulantay para la sesión de hoy. Una comunicación del Comité de Renovación Nacional y Social Cristiano e Independiente, mediante el cual comunica el reemplazo del diputado Andrés Celi por el diputado Enrique Lee. Una comunicación del partido del Comité Mixto PC, Frente Regionalista Verde e Independientes, que señala el reemplazo de la diputada Carol Cariola por la diputada Marisela Santibáñez. Un oficio del presidente de la República mediante el cual se presenta la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto referido a permitir que las ceremonias fúnebres de los cuerpos de bomberos puedan efectuarse en un horario especial. Otro oficio del presidente de la República mediante el cual se presenta la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto referido a licencias médicas. Dos oficios de la ministra de Salud mediante el cual, por uno, responde e informa sobre el estado actual y apertura de la fábrica de vacunas de la empresa internacional Sinovac en Chile, en la región de Antofagasta, y otro que da respuesta a uno que se le consultaba sobre las medidas adoptadas para que el paciente lactante de la región de Los Ríos, quien fue diagnosticado con atrofia muscular espinal tipo 1, pueda tener cobertura e ingrese a un tipo de mecanismo de financiamiento. Un oficio de la Superintendencia de Salud de Seguridad Social, mediante el cual responde uno de esta comisión e informa sobre la legalidad de obligar a los trabajadores de la minera doña Inés de Coyahuasi a suscribir formulario que les predispone a indicar cuándo sufren eventos de salud en faena, que no se trata de enfermedad profesional. Varios informes de redes asistenciales que, en relación al cumplimiento de la ley de presupuestos del año 2024. Una solicitud de audiencia a la diputada Tello, a fin que se reciba a dirigentes del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia del Elqui, en la región de Coquimbo. Esto a fin que puedan exponer una serie de problemáticas existentes tanto en esa región como a nivel nacional y que viven trabajadores sociales que realizan funciones en el sector salud pública al no estar incluidos en el Código Sanitario. Solicitud de audiencia de la directiva de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica para exponer cuando se vea el proyecto que se refiere a la regulación y la práctica de las cirugías y procedimientos con fines estéticos. Una solicitud de audiencia de funcionarios del SAMU, del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, que adjuntan presentación sobre su situación. Una comunicación de un particular mediante el cual solicita ayuda por el caso de negligencia médica en una clínica donde estuvo hospitalizada su madre, quien falleció por una peritonitis abdominal, quedando con una deuda de 400 millones de pesos y aún no se tiene respuesta de la clínica. Eso es todo. ¿Alguna observación o comentario a la cuenta? Punto varios. ¿Algún comentario sobre la cuenta? Bueno, vamos a entrar en varios, que lo vamos a hacer cortito para que podamos tener el tiempo suficiente para que la ministra y los subsecretarios puedan responder todas las preguntas y las inquietudes de ustedes. Doctor Lago Marcino, diputado Lago Marcino, varios. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, saludar a nuestros invitados y a todos los colegas. Eh, Primero que todo, quería plantear que me he reunido con pacientes con hipertensión arterial pulmonar beneficiados de la ley Rigarte Soto, que en los últimos años y después de haberse aprobado en el año 2015 la incorporación de ambrisentan, han visto cambiado en varias oportunidades el laboratorio de este
y muchas veces el mismo paciente se le ha cambiado en un corto periodo de tiempo el laboratorio. Entonces, yo he mandado un oficio esta semana en esta materia y quería dejarlo patente en esta comisión como primer punto. Y un segundo punto, para hacerlo breve, quizás muchos de mis colegas no van a estar de acuerdo conmigo que están en esta misma comisión, incluida usted quizás, presidenta, pero yo quería valorar la campaña de procuramiento de órganos, de trasplante de órganos. Yo sé que hay mucha gente muy delicada de piel, pero a uno que le ha tocado trabajar en el sistema de salud, hacer tactos rectales de partida que hablábamos la semana pasada, no es precisamente algo que a nosotros nos quita harto la delicadeza de piel. Y a la vez yo creo que hace mucho tiempo que yo no veía que en Chile se hablara tanto de trasplante de órganos. Y ya con eso y la polémica que ha causado, el objetivo está cumplido, que es hacerlo presente. Así que yo solamente quería valorar eso. La campaña es bastante innovadora y a mí por lo menos me gustó bastante, y lo digo muy honestamente. Gracias, presidenta. Muchas gracias, doctor Lago Marcino. Tiene la palabra doctor Palma, diputado Palma. Gracias, presidenta. Sí, me sumo a las palabras del diputado que me antecedió. La prensa nos ha estado metiendo pressing con el tema de esta campaña. No sé si le quieren dar un carácter bizarro, qué sé yo. Yo creo que más allá del tipo de campañas que se puedan hacer, que uno puede tener sus aprensiones, yo creo que finalmente, por último, es preocupante que se tenga que llegar a ese tipo de imágenes, como pasa, por ejemplo, con las cajetillas de cigarrillo, que son imágenes bastante más terribles, claro, pero tener que llegar a esas imágenes para sensibilizar a la población. Sin duda que hay que agotar otros caminos, la educación, la visibilización, pero yo creo que la campaña va en la dirección adecuada. Y lo otro, presidenta, lamentablemente la ministra se había tenido que retirar con su equipo ese día. Aprovecho de saludarle, se me pasó, disculpe, por su intermedio. Creo que nos dejó a todos y todas muy preocupados la presentación que hicieron los dirigentes del SAMU, ¿ya? Entonces yo creo que sería bueno en algún minuto retomar esa conversación. Creo que quedó un poco en esa disposición la comisión. Eso. Gracias, presidente. Bueno, yo me permito discrepar totalmente con el diputado Lago Marcino. Aquí son varias, ¿cómo se llama?, opiniones. Aquí no es Pizarro, hay cosas que uno ve. Yo vi las declaraciones que hizo usted, estimada ministra de Salud, ex ministra de Salud, otras parlamentarios y también médicos y de gente en comunicación. Claramente podemos discrepar, si aquí en estos momentos son valóricas. Yo no sé qué es lo que quiso comunicar la subsecretaria, o sea, la secretaría o la empresa que quiso hacer esta campaña. Claro, todos estamos hablando de lo malo que es la campaña, ese es el problema. No estamos hablando acá de lo que es realmente la procura. Yo estaba en procura de órganos, no solamente meter un tacto rectal, sé lo que significa una procura de órganos, sé lo que significa realmente la entrega de órganos en el sentido de dar vías. Yo creo que aquí no vi la finalidad de que el entregar órganos es lo mejor que puede hacer una persona, de entregar vida a otra persona. No vi algo positivo. No vi la parte educacional que tiene que ser con un niño que sepa en un hogar que va, ¿cómo se llama?, lo que significa entregar órganos. No vi alrededor de una familia, sí. Solamente vi unos gusanos comiéndose algo. Claro, claro que choca. El tacto rectal tampoco es chocante. Yo te dice mucho tacto rectal probablemente más que usted, doctor, pero resulta que en ese sentido no es el problema. Yo creo que aquí estamos hablando de una cosa comunicacional. En cuanto a comunicacional, yo escuché las palabras de la subsecretaria. Yo entiendo que esto fue la primera parte, eso es lo que entendí. Después van a venir otro tipo de ¿cómo se llama?, de, de- de otro tipo de comunicación. Pero obviamente aquí lo que interesa es hacer algo positivo. Es mi opinión. Pero yo voy un poquito más allá. También escuchar las palabras atentamente de la subsecretaria, en el sentido que esto de alguna manera fue la SECOM, creo que estaba metida, y eso que me gustaría escucharla. Pero yo creo ahí viene el punto. ¿Quién manda acá en la parte comunicacional? ¿El MinSal? Que yo creo que debiera el MinSal entregar los insumos de tipo técnico, dónde va, o la SECOM. Independientemente de la cantidad de plata o millones que se han destinado, yo creo que 8.500 millones, yo me puedo equivocar, o sea, 8.000 y medio, pero yo me imagino que debe salir un poquito más caro cuando se va a la televisión, doctora, a otros lados. Es decir, yo creo que se debe ser un poquito más. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que
esta discusión también viéramos al final cuántos recursos es lo que hay y también esta campaña comunicacional va a tener que ser valorada, va a tener que ser fiscalizada a cuántas personas, cuántos procuras de órganos vamos a lograr con este tipo de campaña. Yo creo que es pésima la campaña, tengo que decirlo, es una opinión personal, pero no solamente personal, porque yo empecé a averiguar con gente que también sabe de comunicación y no la encontraron bien. Claramente se logró el objetivo de, una vez más, de discrepar, de llevar algo que no lo encontré de mal gusto, esa es mi opinión. Encuentro que fue ineficaz, por lo menos lo que yo vi de los gusanos, no sé qué quisieron comunicar. Era eso nomás, si yo discrepo. Muchas gracias, diputado Lilayú. Ahora tenemos al diputado Romero y después a la diputada Astudillo. Ay, perdón, doctor. Después de... Ya. Diputada, presidenta, mire, yo también comparto lo que decía el doctor Lilayú. Yo discrepo completamente. Esta campaña realmente es una mala campaña. Yo no puedo creer que la vara de medición sea llamar la atención, porque si es por llamar la atención, presidenta, podemos hacer cualquier clase de vulgaridad o frivolizar los temas. Entonces, no puede ser posible, presidenta, que diga, oye, esto es súper bueno porque llamó la atención y ahora estamos hablando de donación. Estamos hablando de donación de órganos. ¿Por qué? Porque la campaña fue mala, porque vulgarizó, porque yo creo que una campaña de esta naturaleza, que es muy delicada, tiene que ser propositiva y buscando un sentimiento altruista y positivo. No decirle a la familia, total, tu dedo, tu papá, en el caso de mi padre que falleció, yo doné los órganos de mi papá. Y le puedo decir a ciencia cierta que esa campaña a mí no me moviliza nada, todo lo contrario, me irrita y me da rabia. ¿Ya? Porque yo no quiero manejarme a mi papá, digamos, descomponiéndose. Yo lo hice por amor y ojalá en un sentido de trascendencia. Y eso es lo que uno espera. Entonces, si el gobierno y el Ministerio de Salud va a hacer campañas vulgares y frívolas para tratar de llamar la atención, puchas, bueno, en algunas cosas yo creo que lo está consiguiendo, pero este tipo de campañas, a mi juicio, son absolutamente inadecuadas. Creo que hay que hacer una buena auditoría y tampoco acepto, perdónenme, que se diga que este es problema de otro y no es problema de uno. Aquí yo estoy consciente que nuestra ministra de Salud ha hecho un trabajo tremendo durante mucho tiempo en esta comisión, especialmente en el tema de la ley Cortizapre, pero creo que su equipo de trabajo no está funcionando, presidenta, por su intermedio, se lo digo sinceramente, porque no puede ser posible que una subsecretaria o alguien del gobierno, que estamos hablando de los primeros cargos del ministerio, le empiece a echar la culpa a los asesores de otra dependencia. A mí me parece que eso no corresponde. Aquí uno hay que ser bastante claro cuando uno es una autoridad y tiene que responder por las cosas que salen y se usa el logo del Ministerio de Salud. Aquí no se usó el logo, para estas cosas no se usa el logo de la presidencia ni de otra unidad, se usa el logo del ministerio. Entonces, ¿nos hacemos responsables o no nos hacemos responsables? Porque eso es lo que espera, al menos esperamos nosotros como miembros de la Cámara de Diputados, yo creo que los chilenos también, pues. Entonces, si el día de mañana las campañas del Ministerio de Salud las van a hacer en el segundo piso de la moneda, ¿a quién le reclamamos? ¿Con quién conversamos? Yo no voy a conversar con ellos, yo voy a conversar con las autoridades que vienen a sentarse a esta comisión. Y esta campaña, yo le pediría, ojalá que el gobierno la retire, haga una campaña propositiva que llame realmente a tratar este problema de una manera decente y no como esta campaña. Perdonen que se los diga. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. Ahora le doy la palabra a la diputada Danisa Astudillo. Gracias, presidenta. Primero que todo, felicitarla, porque no había tenido la oportunidad de felicitarla por la asunción en su cargo para presidir esta comisión. Saludar a las autoridades presentes, aunque nos hubiera gustado que ese día los dirigentes del SAMU, que tuvieron que esperar harto rato, hubieran sido escuchados por el ministerio. Y espero que efectivamente haya de parte de las autoridades la voluntad de solucionar esos problemas, porque de verdad creo que es urgente. Y como segundo punto también quiero plantearles la posibilidad de que puedan intervenir o ver qué participación podría tener el Ministerio de Salud con la nueva ley de cuidados que va a entrar en vigencia, porque de lo que hemos sabido hasta ahora y de lo que hemos estado averiguando, todo esto recae en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero si lo vamos a abordar como una política más integral, como lo fue el Chile Crece Contigo en su oportunidad, y darle de verdad garantías a las personas, o sea, que esto no se enfoque solamente en los cuidadores, sino que las personas que también requieren cuidado para que puedan recibir sus ayudas técnicas o necesidades específicas
las distintas enfermedades que padecen. Yo creo que la participación del Ministerio de Salud es sumamente importante en esa ley y hasta ahora lo vemos ausente. Y sí le quiero pedir, Presidenta, mis disculpas porque estoy en este momento en una votación en la Comisión de Gobierno Interior, estamos sacando una ley hasta total despacho, así que no me voy a poder quedar y por eso era importante también que lo supiera. Así que les pido permiso y muchas gracias. Muchas gracias, diputado Astudillo. Ahora le doy la palabra a nuestra diputada Cordero. Gracias, señora presidenta. A mí me despertó un periodista ayer a las 11:30 de la noche para pedirme una opinión sobre lo que estamos comentando. Y me explicó, me mandó el dibujo de todo. Y yo dije, esto ni el facho más facho hace esta cosa tan fea. Porque si hay algo que yo, que no soy de izquierda, pero la respeto, encuentro que embellece a la izquierda es su alto sentido estético y la preocupación por la belleza, la cultura que en Chile uno piensa en los actores, en Neruda, en los poetas, qué sé yo. Entonces, este aviso borra una característica que es muy propia de la gente de pensamiento de izquierda. ¿Cómo es posible que incitemos a nuestros colegas, compatriotas, perdón, a donar órganos mostrándole un pedazo de carne con gusanos? Tenemos suficientes gusanos rodeándonos en muchas experiencias de la vida como para ponerlo en una campaña. Yo le dije al periodista que me toreaba para que hable como la doctora Cordero y mañana me desafore. No le hice el gusto, me mantuve en mi serenidad pensando en los 8 palos que tuve que pagarle al abogado. Me puse más callada todavía. Entonces le dije yo no, yo espero que haya sido una equivocación de alguien, se le pasó la mano con los pitos, no tengo idea, pero hay que reparar ese aviso y poner una cosa espiritual y seductora, para que todo el mundo se quiera inscribir para donar sus órganos. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Cordero. Y la última palabra que voy a dar, yo creo, diputado Zulantay, y después el diputado Rosa, y ahí terminamos para poder partir con... Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo me voy a tomar un poco la patudez de hablar un poquito en esta comisión. Vengo a reemplazar, pero yo soy periodista y quiero dar mi opinión respecto a la campaña publicitaria y comunicacional. Y yo creo que un tema tan sensible debe ser abordado desde lo positivo. Y normalmente cuando vienen este tipo de campañas que yo entiendo que algunos publicistas y gente relacionada a la comunicación quiera impactar, quiera generar algo, entiendo que lo puedan pensar así, pero las evidencias dicen lo contrario. Yo no conozco en este rato, lo dejo aquí en la mesa, cuál es la estadística, por ejemplo, que señalaba el diputado Palma recién, en cuanto ha bajado la cantidad de personas que fuman porque ven una fotografía impactante en la cajetilla. No lo sé. Las últimas veces que leí era 0. Entonces, creo yo que con un tema sensible hay que ir por lo positivo. Por ejemplo, alguna historia de vida de alguien que haya recibido una donación, a lo mejor con la persona que firmó esa donación de un padre, un hermano de alguien, y que eso significa que la prolongación de una vida. Yo creo que en esto que es tan sensible funciona más el corazón, funciona más los sentimientos positivos y justamente a veces se promueve lo contrario o algunos complementos, como por ejemplo probablemente que mucha gente que le ha impactado esto, que tiene sus dudas con la donación, hayan dicho lo más probable no, ahora me cremo. Entonces a lo mejor empieza a tener algunos incentivos complementarios que no se buscan en este tipo de cosas y que lamentablemente no se piensa en el momento de hacer una campaña publicitaria. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Zulantay. Y la última palabra de varios se la damos al doctor y diputado Rosa. Gracias, presidenta. Bueno, ya se ha dicho todo, no quiero ahondar en el tema. Solo un tema que está pendiente, que era la lectura de un correo que entiendo enviaron los dirigentes del SAMU que están acá, para que lo lea la secretaria si es posible. ¿Perdón? ¿Sí? Ah, ya. Y el segundo punto es un oficio de información respecto de los medicamentos que están en el ISP esperando el número de registro, porque tenemos entendido que hay algunos que hasta 2 años esperan para el número de registro
habiendo sido autorizados ya por la FDA o la EMA, que es un tema que en alguna discusión tuvimos acá y dijimos que se iba a oficiar, pero finalmente nos olvidamos de la importancia que tiene, y hoy día hemos tenido ya varios casos que han llegado acá al Congreso que necesitan de esos medicamentos que todavía están esperando un registro. Y el tercer punto, ese es un oficio al Ministerio de Salud. Y el tercer punto, al Ministerio de Salud también, en relación a la extensión del postnatal de emergencia y los eventos climáticos que están asolando nuestro sur de Chile. O sea, si está planificado el decretar emergencia en algunas de estas regiones, y si esa bajada de esa información va a ser rápida a las compines para hacer efectivo la extensión del postnatal de emergencia. Eso, Presidenta, gracias. Sobre el punto, doctor Lilayú. Se me había quedado algo en el tintero. Yo saqué la foto. Bueno, la ministra Vallejo tiene muy bonita figura, se ve muy bien. Pero aquí dice, no es de odio, al revés. Ministra Vallejo responde a las críticas y sostiene que la campaña fue diseñada para provocar. La verdad es que a mí me provoca algo, sí, me provoca algo que no sé. Yo quiero me provoca una pregunta, preguntarle por intermedio suyo, señora Presidenta, a la ministra. ¿Esa es la labor del Ministerio de Salud que tenemos aquí en Chile, provocar? ¿Usted ve que la cartera que usted lidera debe provocar y no educar o entregar lineamientos sanitarios que estamos hablando? Es decir, lo dice la ministra que está comunicando. Si todos están comunicando algo, provocar. Claramente se logró el objetivo, no sé, de armar esto, pero yo no encuentro que el Ministerio de Salud no debiera provocar nada. Gracias, diputado Lilayú. Bueno, yo me voy a dar la palabra también. No la había visto. Disculpe, diputada. Adelante. Gracias, Presidenta. Yo, la verdad, puedo discrepar también. Bueno, yo viví la experiencia de que mi hija falleciera y efectivamente hay gente, bueno, estamos en un país que finalmente las religiones son distintas o qué sé yo, pero efectivamente hay mucha gente, niños y niñas que van a ver a sus abuelitos al cementerio, por ejemplo, y no quieren imaginar esto. Yo creo que la provocación quizás puede ser, pero no está absolutamente de más referirse a si la ministra tiene bonita figura o no, porque finalmente caemos en lo mismo, ¿me entiende? Pero yo aquí a lo que quiero llegar es que también atribuirle todo el sentido a la ministra o al ministerio. Acá también existen gente especializada en el tema de publicidad. Puedo estar muy de acuerdo con muchas palabras acá respecto a si es de buen gusto o de mal gusto el tema de los gusanos, pero atribuirle todo eso a la ministra, creo que en este momento podríamos escucharla a ella para ver qué pasa, porque efectivamente a veces el tema, el compromiso publicitario es el que afecta a una ministra que está para otras competencias. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, yo me voy a dar la palabra. Antes. Bueno, la verdad que cuando planificamos esta reunión la semana pasada, no sabíamos que iba a haber tanto revuelo sobre la campaña de donación de órganos que así ha tenido la atención de la prensa, de todo. Y yo públicamente he dicho que a mí no me gustó tampoco, no me generó cosas negativas. No soy experta, pero también creo que es un tema que no era primero el tema de acá de discusión, lo vimos como varios, pero creo que ha sido una buena oportunidad. Pero a mí me gustaría, sí, de verdad, darle la palabra a la ministra o a los subsecretarios. Me ha pedido específicamente la subsecretaria Albagli la palabra. No sé, ministra, si usted quiere hablar antes. Sí, porque, disculpa. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a los parlamentarios. Yo me quiero referir a otro tema, que como Ministerio estamos haciendo un homenaje póstumo al doctor Lautaro Vargas Pérez, creador del programa de drogas oncológicas, de drogas antineoplásicas infantiles, el PINDA, que fue creado el año 1988 y que se transformó en el programa integral de cáncer infantil y que ha logrado aumentar las tasas de sobrevida a un nivel similar al de los países desarrollados. Y el doctor Vargas falleció recientemente y él estuvo a cargo en el Hospital San Juan de Dios de la unidad de pediatría. Fue jefe de la unidad de hemato-oncología y además creó la rama de hemato-oncología infantil en la Sociedad Chilena de Pediatría. Me parece que era digno de tener un homenaje
porque además los logros que él tuvo realmente siguen dando fruto en la sobrevida de los niños con cáncer infantil. Me quería referir a ese tema y por su intermedio darle la palabra a la subsecretaria. Muchas gracias, ministra, y podemos hacerle también un minuto de silencio en la sala, podemos solicitar, porque además que fue profesor mío y hemos todos aprendido de él, creo que es una de las grandes personas en la salud pública. ¿Qué cosa? Perdone que... Ah, no, yo lo pensaba en la sala de sesiones. Bueno, no, con respecto a al SAMU, como yo me estaba tomando la palabra, disculpe, su secretaria, nosotros recibimos al SAMU y encantado vamos a recibir también en su momento al SAMU de Viña del Mar Quillota, aunque ya he conversado con ellos varias veces, o sea, no es que no hayamos conversado. Entiendo que la ministra también recibió al SAMU a nivel nacional en el ministerio, creo que es un tremendo tema y bueno, también queremos escuchar al Ejecutivo al respecto, pero la palabra ahora para la subsecretaria Albaglia, que me imagino se va a referir a la campaña. Buenas tardes, presidenta. Gusto saludarle y por su intermedio a todos los integrantes de esta comisión. Primero quiero decir que entiendo muchas de las preguntas que se plantean en esta comisión y por ende quiero hacer algunas distinciones que creo que son importantes. Cuando hacemos campañas comunicacionales, efectivamente las campañas no son siempre iguales, no tienen el mismo objetivo y por lo mismo tampoco se diseñan de la misma forma. Y hay una de las conversaciones las cuales que tenemos habitualmente es si es que uno hace una campaña que tenga un foco en lo positivo y en la promoción de la salud y aquellas cosas que son, digamos, tienen un aspecto más o una estética también más grata, o si es que uno hace una campaña que tenga un impacto emocional más fuerte, dependiendo del objetivo. Entonces lo que quiero decir es que no son cosas dicotómicas, el Ministerio de Salud hace ambas cosas. Entonces la primera distinción que quiero hacer es que lo que vieron, el video que vieron, no es la campaña de donación de órganos anual del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud todos los años hace una campaña de donación de órganos que históricamente tiene una connotación positiva. De hecho, el año 2022 el nombre de la campaña fue Gracias a la Vida. El año 2023 el nombre de la campaña fue Chile, País Donante, con imágenes del norte al sur del país, con personas aplaudiendo el acto generoso y altruista de donar. Y este año estamos recién en diseño de lo que va a ser la campaña de este año 2024 y también vamos a seguir en esa línea. Lo que ustedes vieron es un video que es un complemento a las distintas activaciones comunicacionales en torno a la donación de órganos. Entonces son cosas complementarias. No quiere decir que estemos solo haciendo un tipo de acción comunicacional ni tampoco buscando un tipo de recurso. Estamos buscando complementar todos los recursos posibles para poder atender a un problema sanitario que es tan importante como el hecho que tenemos una de las cifras más bajas si lo miramos en tasa de donantes por 1 millón de habitantes. Quiero referirme a el recurso que utilizamos sobre el impacto estético, y eso voy a volver un poco a algo que ya mencioné. Las campañas comunicacionales tienen distintos objetivos. Algunas campañas buscan informar. Por ejemplo, la campaña de invierno busca informar sobre cuáles son los síntomas y signos de alarma para hacer un buen uso de la red asistencial en el contexto del invierno. Otras campañas buscan concientizar sobre los riesgos a los que se exponen las personas. Como por ejemplo, les mostramos la campaña de invierno de vacunación, donde el objetivo era concientizar a las personas de un riesgo real de morir por influenza o neumonía, que sobre todo después de la pandemia, esa percepción de riesgo había bajado. Otras campañas comunicacionales, perdón, reitero, no la campaña comunicacional, sino que sencillamente esta breve activación, que este video, tenía otro objetivo, que era instalar una conversación en las familias, y eso obedece a un diagnóstico que sabemos que hace ya 10 años, que la cifra rodea cercanamente que el 49% de las familias, cuando hay un donante potencial, impide esa donación al momento de tener la entrevista con los equipos de salud. Y por eso es que el objetivo fue instalar una conversación
Y es ese el contexto en el que se habla de provocar. Por supuesto que no queremos provocar de un sentido negativo, se refiere a provocar una conversación, cosa que las familias conozcan los deseos y la voluntad de sus familiares antes de tener que enfrentarse al momento tan difícil de la pérdida y sobre todo en ese momento difícil tener que además tomar una decisión muchas veces en ausencia de información de cuál era el deseo de esa persona, el potencial donante. Como el objetivo era posicionar una conversación, es por eso que se buscó tener un impacto que movilizara emocionalmente y eso evidentemente genera las distintas reacciones que estamos viendo incluso en esta mesa. Y si uno es más, ve en redes sociales también hay distintos tipos de reacciones. Hay personas que no les gustó la campaña, hay personas que les gustó la campaña, hay distintos tipos de opiniones y eso es esperable cuando uno hace toma una herramienta audiovisual cuyo objetivo es generar esta movilización emocional. Entonces, es previsible que tengamos estas reacciones. Nosotros anticipábamos que esta campaña podía generar una cierta incomodidad, entonces también hemos escuchado las distintas opiniones de quienes han participado en esta conversación y en torno a eso también, por supuesto, estamos buscando otras alternativas para seguir concientizando sobre la importancia de la donación de órganos y entendiendo que cuando hablamos de política pública, nunca nada es blanco y negro, sino que tiene matices y entendiendo que acá, por supuesto, hay elementos que mejorar, una de las cosas que yo destaco es que justamente con esta campaña, desde anoche hasta hoy día, yo ya he podido dar 4 entrevistas en las cuales he podido profundizar en el tema específico de la realidad chilena de la donación de órganos, en cifras, en mecanismos, en lugares donde las personas pueden encontrar información, la página web en la cual pueden información sobre estadísticas, sobre métodos, sobre los procedimientos, sobre derribar mitos. Entonces también efectivamente nos ha abierto un espacio para poder comunicar no solamente sobre la campaña, ese es el punto de entrada, pero después hablar efectivamente sobre este tema que es tan importante. Este trabajo fue realizado con la Subsecretaría de Salud Pública y es por eso que yo también quiero responder y voy a estar disponible para responder todas las preguntas que tengan al respecto porque nos hacemos responsables de este trabajo. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy con el tema. Yo creo que podríamos estar discutiendo horas sobre los efectos, sobre el impacto, o si sirve o no sirve, pero no es el tema. Hoy día nos juntamos especialmente con la plana mayor del Ministerio para poder responder las inquietudes que quedaron pendientes la semana pasada con la extensa y acabada presentación que hizo el Ministerio, pero que queríamos que todos los diputados y diputadas tengan la oportunidad de hacer las preguntas. Ahora, mi pregunta es si ustedes, ministra, subsecretario, quieren hacer alguna aclaración sobre algo que tenga que ver con lo que se trabajó la semana pasada o abrimos espacio a preguntas. Perfecto, entonces ofrezco la palabra. Doctor Lilayú primero, Sí. vamos a ir anotando. Sí, porque yo le voy a hacer varias preguntas y ahí, bueno, pero ahora nos vamos a la campaña de invierno. sí, no, sí, aparte yo lo mandé la reunión antepasada, varias preguntas al MinSal que se responder. Perfecto. No, es en relación estrictamente a Ya. la subsecretaria. Yo quería saber cuál es el estado de la compra de las 1,8 millones de nuevas dosis contra la influenza que se hicieron, cuándo llegan y en qué cantidades. Son preguntas para quién va a priorizar la entrega. Si se apuntará a las regiones con más baja cobertura o las que tienen mayor circulación viral. En el fondo, ¿cuál es la estrategia? Esa es una primera pregunta. La otra, que creo que la subsecretaria lo dijo en su exposición, no me acuerdo muy bien, pero la embarazada recién se encuentra en el 48% de vacunación, de cobertura de vacunación. Cuando lo presentó, creo que estaba en el 47%. Esa es la pregunta que yo tenía en su momento. Creo que yo la actualicé, subió solo 1% en 7 días. Puedo estar equivocado, pero actualmente está en 48%, en 7 días subió un punto. Y usted dijo en la entrevista Radio Duna, creo que era su secretaria, o la ministra, perdón, algo que me preocupó mucho como médico. Hay mucha renuencia a vacunarse durante el embarazo, yo lo tengo que anotar. También de los mismos médicos no les gusta indicar la vacunación. No. Entonces, usted tiene antecedentes de eso, usted tiene antecedentes que se habló, ¿por qué me parece una interpretación que genera confusión en la población? Me llamó la atención y me imagino también que no le haga bien a mis colegas médicos o al colegio médico, porque los médicos tenemos una gran tradición de vacunación que tenemos. También hay un problema comunicacional que a lo mejor... Ya, y lo otro, la última, son 3 preguntas.
A la ministra también ella habló sobre el streptococo piógeno y la posible relación con los fallecidos en Ñuble. Eso, el subsecretario Salgado también dijo en su oportunidad en el Estado Nacional, Televisión Nacional, que no tenía el detalle de la investigación. Usted en Radio Duna, la ministra dijo a unos días, yo no tengo detalle en ese momento. Pero, ministra, yo estoy sacando y pregunto con mucha preocupación, ¿cuándo vamos a ver el resultado de la investigación? Creo que esto debe ser resuelto a la verdad máxima para entender cómo estaría afectando, ¿cierto?, las bacterias en el centro de salud y si finalmente la alerta fue bajada correctamente a los funcionarios. A lo que quiero decir, el subsecretario dijo una cosa, la ministra dijo otra. En el fondo son... Es decir, yo estoy satisfecho con toda la explicación que se hizo por el ministerio, los dos subsecretarios, ¿cómo se llama? La exposición antepasada. Sí, son dudas que a mí que tenía y la actualicé. Era eso, son sus preguntas, ¿no? ¿Prefiere que todos hagan las preguntas y contesta después todas o prefiere ir contestando a cada uno en el momento? Porque esa es una metodología que tenemos que acordar. Prefiero de a una, porque si no se alargan tanto. Ya, entonces le doy la palabra, ministra, para que conteste al doctor Lilayú. Sí, con respecto, yo voy a contestar el tema de las embarazadas, voy a dejar que la subsecretaria conteste lo de las vacunas y el tema del streptopiógenes, que efectivamente dijimos lo mismo con el subsecretario, que no todos los fallecidos de Ñuble estaban relacionados al streptopiógenes y que se estaba levantando el informe. También está el jefe de epidemiología que puede entregar más detalle, pero el subsecretario es el que ha tenido acceso a los informes. Sobre el tema de las embarazadas, efectivamente cuesta vacunar embarazadas en todo el mundo. Porque como ha habido fenómenos que si bien fueron muy en el pasado de exposición a medicamentos que llevó a malformaciones congénitas, la gente mantiene esa memoria y ese temor a tomar, y además nosotros mismos como médicos les pedimos que no consuman bebidas alcohólicas, que no, etcétera. Entonces es difícil discriminar el tema de la vacunación, a pesar de que efectivamente las embarazadas son una población de riesgo para la influenza. Entonces, incluso ahora, por ejemplo, entre las estrategias para el virus sincicial hay una vacuna para embarazadas y que en la Argentina la están aplicando, pero les ha costado vacunar a las embarazadas. O sea, es un tema de dificultad. Yo lo que comenté en la Radio Duna es que a mí me correspondió conducir la campaña de vacunación contra la rubiola, la primera que hicimos en mujeres adultas hasta los 30 años, que fue el año 99. Y de hecho me costó mucho la discusión con los obstetras. Esa vacuna no era para embarazadas, pero costó mucho la aprobación de la vacunación porque se pensaba que nosotros inadvertidamente podíamos vacunar a alguna persona embarazada y que no lo supiera en ese momento, y como el virus rubiola es teratogénico, que la vacuna podía tener ese efecto, y tuvimos que convencer mucho que primero se había demostrado que esta vacuna no tenía ningún efecto teratogénico y por lo tanto no había ni un riesgo de vacunar inadvertidamente embarazadas, que había seguimiento de más de 10.000 mujeres embarazadas que se habían vacunado inadvertidamente y después se habían dado cuenta que estaban embarazadas y que no había reportes de aumento de teratogenia. Pero eso es difícil porque es un conocimiento que se transmite en el fondo dentro de la cultura nuestra, de que en el fondo no es, que es importante que la embarazada no se exponga a medicamentos, etcétera, y de alguna forma eso se homologa a las vacunas y hace difícil la comunicación respecto a la necesidad de vacunar a las embarazadas. Eso es lo que yo traté de explicar sobre las vacunas. Presidenta, si le parece, por su intermedio, pedirle a la subsecretaria que lo responda. Muchas gracias, ministra. Como presentamos en la sesión anterior, hicimos una compra adicional por 1.800.000 vacunas, dado que se observó una demanda de vacunas por sobre lo esperado según el comportamiento del año pasado. Esa adquisición ya está completa, la compra de 1.800.000, y la importación al país es por envíos, no llegan todas al mismo tiempo. Pero ya hemos recibido aproximadamente 800.000 y van a seguir llegando en las próximas semanas. Por ende, lo importante es que tenemos el stock asegurado, por lo cual no se hace necesario ninguna estrategia de racionalización ni priorización de la distribución de las vacunas, porque hay cantidad suficiente para tener disponible en absolutamente todas las comunas del país. Con respecto a la pregunta de streptopiógenes, creo que eso puede referirse con más profundidad por su intermedio, presidenta, tanto el jefe del Departamento de Epidemiología, quien viajó a la región cuando se dieron los primeros casos de Ñuble, y también, por supuesto, el subsecretario Salgado. Muchas gracias, señora presidenta. A través suyo podemos informar.
existían 5 casos relacionados al episodio de esas semanas, un par de semanas atrás, de los cuales 2 efectivamente tenían influenza positivo y también un cultivo que fue diagnosticado por el Instituto de Salud Pública. Eso es parte de la vigilancia que se hace habitualmente. 2 que solamente tenían influenza positivo y que no tenían un hemocultivo positivo y confirmado por el Instituto de Salud Pública, y otro que solamente tenía también influenza positivo. Por lo tanto, no todos efectivamente han sido relacionados a esta bacteria. Sí, y respecto a las auditorías que se hicieron, hay una auditoría que por los hallazgos nos pareció necesario hacer una investigación sumaria, y la otra, la situación no evidenció esa misma posibilidad. Diputado Lilayú, ¿quedó conforme con la respuesta? Solamente la subsecretaria Bagni va a pensar que yo tengo alguna explicación y que le pregunto. Pero no, en relación a las vacunas, las 800 vacunas, que la pregunta era si acaso iba a tener algún tipo de... ¿Ve? No he dicho yo nada. ¿Ve? No he dicho absolutamente nada. Yo dije, es que yo no era así. Yo no era... No, es que la subsecretaria dijo que ahora tenemos hartas vacunas, es que yo la otra vez fui bastante crítico, subsecretaria, por las vacunas que se echaron a perder en alguna parte. Esto no es lo mismo tener vacunas en el sur, donde está el pico así, y en el norte probablemente sea menor. Por eso quiero preguntar si iba a ser pareja. ¿Y cómo distribuye usted estas 800.000? ¿Cuál es la estrategia? ¿Sí? Porque en el norte yo me imagino que debe ser menos la circulación viral que en el sur. Entonces, si le llegaron 800.000, tenemos más, a usted le está mandando parejo a todos, hay un cierto parámetro, y yo no quiero que de nuevo nos sobren miles de vacunas ahí después de votar, no tengo idea, ¿no? Esa es la estrategia. Gracias, diputado Lilayú. Subsecretaria. Bueno, la razón por la cual la compra se hace se hace una primera compra de un gran volumen, según el comportamiento que uno ha observado los años anteriores, y se deja este ejercicio de opción, es justamente para evitar las mermas por vencimiento. Entonces, esa es la razón por la que tuvimos que activar ese mecanismo este año para evitar el escenario que usted muy bien describe. Las vacunas tienen un sistema tradicional de distribución. Todas las regiones tienen sus propios depósitos de vacuna e inmunoglobulinas, que son donde se guardan todas las distintas vacunas que utilizamos en nuestro calendario de vacunación, tanto aquellas vacunas que son programáticas como aquellas que son de la campaña de invierno. Entonces se distribuyen a estos depósitos de vacuna e inmunoglobulinas que tienen las características técnicas para poder resguardar la cadena de frío, según no todas las vacunas requieren la misma temperatura, así que hay lugares de almacenamiento con diferentes grados de temperatura según la vacuna que está resguardada, tienen sistemas de monitoreo a distancia y automáticos que detectan cualquier interrupción en la cadena de frío para poder corregir eso inmediatamente y no tener mermas por pérdida de cadena de frío. Los DBI están distribuidos en todas las regiones de nuestro país y por ende se distribuyen según el tamaño poblacional y particularmente según la cantidad de personas que en esa región responde a los grupos objetivos. Y entonces la manera en que hemos estado distribuyendo en el país justamente se obedece a esos criterios. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Ahora le doy la palabra al diputado Romero. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra y a su equipo. Presidenta, yo quisiera, voy a ser bien ordenadito porque si no me pongo disperso. A ver, en 2 años de este gobierno se alcanzaron las peores cifras de vacunación, ¿ya? En 2023 se llegó a un 67%, ahora el 2024 parece que las cifras van como en el 78%. Sin haber alcanzado la meta de vacunación, ¿creen que fue una campaña exitosa? En el año 2023 hubo cerca de 4.500 fallecidos por influenza, entre ellos niños pequeños, no solo por no vacunarse, sino también por gestión de gama, que fue bien lamentable. Preguntarles cómo están gestionando eso para que no se produzca. El invierno parte en 2 días más, se supone. Entonces, ¿cómo está funcionando eso? Quisiera que me pudieran recordar cuántos son los fallecidos por influenza en este año y cómo se encuentran desglosados. Pero de las cosas que me llamó la atención
es que se habla de una cantidad de fallecidos a la fecha, si no me acuerdo más o menos, es que sería un poquito más a esta fecha que el año pasado, pero se espera llegar más o menos a una misma cifra, que podría no variar. Ahora la pregunta es que el año pasado yo recuerdo que fue un año particularmente extraordinario por los casos que hubo, por un invierno muy fuerte en el norte, aquí hubo mucho contagio. Entonces, si este año no fue tan extraordinario, ¿cómo es posible que lleguemos a una misma cantidad de fallecidos si no estamos hablando de un evento extraordinario? ¿Por qué a pesar de las medidas implementadas y el presupuesto asignado se ha observado un incremento de funciones por influencia de neumonía en la semana epidemiológica reciente? Estaba leyendo en la presentación que la campaña invierno partió el 15 de marzo. ¿Se puede comenzar antes? Y lo digo básicamente por el aviso que dio la Organización Panamericana de la Salud, si no me equivoco, respecto de la presencia de este estreptococo. Porque al menos yo no vi ninguna campaña de vacunación que advirtiera a la población que eventualmente podría existir una enfermedad que agudizara su enfermedad. Posiblemente, si la población hubiera sabido que existía este riesgo, tendo a pensar de que habría tomado los resguardos, como los tomamos muchos de nosotros en el tiempo de pandemia, en vacunarnos incluso sin tener certeza si la vacuna servía o no servía, mala suerte, nos estábamos todos aterrados. Y si la gente hubiera sabido, probablemente hubiera ocurrido atenderse, porque la pregunta para mí es, ¿ustedes miden el éxito de la campaña por la cantidad de pacientes inmunizados? O sea, si se inmunizan y logramos la meta en septiembre, ¿es lo mismo que lograr la meta en mayo, por ejemplo? Cuando comienzan los virus respiratorios, porque ya en septiembre como queda un poquito lo mismo. O sea, si van a decir el gobierno fue exitoso, en septiembre tenemos a todo el mundo vacunado, la verdad es que estamos pensando más en el asado, en la fonda, que en la posibilidad de enfermarnos. Entonces yo quisiera saber cuál es cómo miden ustedes ese parámetro. Estoy preocupado por el tema de la ocupación de camas críticas. Estamos a 2 días de perfil del invierno y yo quiero preguntarle, ¿qué se está haciendo? ¿Hay gestión de camas ya con centros de salud privados? Porque la verdad es que se hace inaceptable volver a repetir el episodio del año pasado de una menor en San Antonio. O sea, y yo aquí estaba mirando las cifras de ocupación y al menos están en el tope y no ha partido el invierno. Em, ¿Cómo se están, bueno, las estrategias de vacunación? ¿Qué planes de contingencia existen para manejar posibles brotes de virus respiratorio sincicial y el estreptococo? Y cómo están garantizando la disponibilidad de medicamentos? ¿No nos vamos a encontrar con algún tipo de sorpresa? Y esto a mí me interesa para ver si de verdad se le tomó la importancia correspondiente a la advertencia que hizo la Organización Panamericana de la Salud. ¿De qué manera se está asegurando que la información y la campaña de comunicación de riesgo lleguen efectivamente a la población, especialmente a los grupos más vulnerables? Yo no he visto una campaña muy activa, por lo menos a nivel de las municipalidades. ¿Cuál es el objetivo, un plan a largo plazo para mejorar la infraestructura y recursos del sistema de salud, considerando desafíos respecto a este tema en las temporadas altas? Siento que nuevamente estamos improvisando y tengo el justo temor, dada la cifra, especialmente la ocupación de cama que mostró el subsecretario Terré, que estamos en un límite. Entonces, y no veo por ahí en el sistema la disponibilidad de camas o por lo menos las vías que se van a dar en el sistema privado. Y una cosa que a mí me pasaba, y recordarlo, yo cuando trabajé en el sistema privado de salud, yo me acuerdo que teníamos centros médicos que vivíamos con convenios de parte del gobierno. Creo que incluso está usted, ministra, presidenta. Y nosotros vacunábamos en todos los centros médicos de la red en la que yo trabajaba, en todos, en todos, en todos. Las farmacias, todo. Y este año, claro, me dicen que trabajaron fantástico, pero los resultados no son los que aparentemente ustedes creen que son. Porque yo lo que sí veía era al sistema privado sumamente comprometido en la campaña invierno. Y me acuerdo que de los convenios que yo más tenía que hacer como abogado eran con los servicios de salud en todo Chile, nos entregaban las vacunas, se vacunaban, las farmacias la misma historia, los colegios. Este año yo no vi por lo menos ningún colegio, a lo mejor en otros, no me encantaría saber en cuáles colegios se hizo campaña de vacunación. Entonces, yo no estoy tan, digamos, o no me queda tan claro y satisfecho con las explicaciones que se dan acá, porque de verdad, como si todo lo hago tan bien, de repente los resultados me salen tan mal. Yo no creo que haya algo confabulado en contra del Ministerio de Salud, pero claramente algo está pasando en la gestión que por segundo año consecutivo las explicaciones que se dan
no me parecen lógicas. Tenemos una misma cantidad de enfermos con una situación normal de enfermedades. El año pasado era una situación tremendamente espantosa. Bueno, ok, pero este año estamos en la misma historia, digamos. Entonces, hay mejoras, no hay mejoras, y la verdad es que, insisto, aquí esto, para mí, la responsable de esta historia no es la ministra de Salud. La ministra de Salud estuvo acá con nosotros en la ley corta y sape y la consumió. Pero quiero saber cómo están sus equipos, ministra, por su intermedio, presidenta. Eso es lo que a mí me preocupa, porque realmente usted no puede hacerlo todo. Y la clase que nos dio otra vez de infectología fue increíble, pero realmente yo estoy sumamente preocupado porque los resultados que se ven y las explicaciones que se dan, la verdad es que no se condicen con la realidad y no traen, no le traen mucha tranquilidad a los chilenos. Eso, presidenta. Entonces, si me puede explicar un poquito lo que se haya podido notar. Gracias. Muchas gracias, diputado. Le voy a dar la palabra a nuestra Sí. ministra de Salud, a la doctora Jimena Aguilera, para que comience la respuesta. Sí, muchas gracias, presidenta. Diputado, yo soy epidemióloga, no infectóloga. Con respecto al tema de la influenza y de los aprendizajes del año pasado, el año pasado tuvimos un año excepcional por otro virus, que es el virus sincicial, que afecta a los niños pequeños. Y yo creo que en su comentario, cuando habló del recuerdo de los niños pequeños y la gestión de camas, era relacionado justamente al brote de virus sincicial, que se adelantó en el tiempo y tuvo un pic muy alto, muy temprano, y nos obligó a duplicar las camas críticas de niños a un número histórico, que fueron 1.400 camas partiendo de 700, cosa que nunca había ocurrido y que de hecho durante la pandemia no ocurrió porque la pandemia afectó a adultos, sino a niños en forma tan grave. El aprendizaje que nosotros aplicamos durante este año en relación al virus sincicial fue la adquisición por 60.000 millones de pesos del medicamento anticuerpo monoclonal Nirsevimab, que se está aplicando en forma universal a todos los recién nacidos y a todos los nacidos desde el 1 de octubre del 2023 a la fecha. Y si usted conoce personas que tengan niños pequeños, que están en la edad objetivo, la verdad es que ellos están muy contentos de que el gobierno haya invertido en esta estrategia. Somos el primer país del hemisferio, no solo del continente, de la región latinoamericana, sino que del hemisferio sur, en aplicar de forma universal este medicamento. Y semana a semana hemos visto una reducción en la hospitalización de los niños por virus sincicial y logramos la cobertura de inmunización de ellos. Esta no es una vacuna, es un anticuerpo que una vez que se aplica inmediatamente protege al niño porque no necesita el tiempo para desarrollar la inmunidad. Y que ha tenido un enorme impacto y justamente logramos superar el 80% de cobertura la semana antepasada, antes de que empezara la circulación del virus sincicial que comienza ahora. Por lo tanto, ya llevamos un 86% menos de hospitalizaciones, pero hay que ver si ese efecto se mantiene ahora que el virus comienza a circular. Este año ha sido extraordinario del punto de vista de la influenza, que es otro virus. El virus de la influenza afecta con mayor gravedad a las personas mayores. Y por lo tanto, nosotros efectivamente en el hemisferio norte hubo una estación fuerte de influenza y cuando lanzamos la campaña, que fue a mediados de marzo, y no puede ser antes, que una de sus preguntas, porque antes no hay vacuna, y de hecho somos el primer país del hemisferio sur que comienza a vacunar, y en la presentación la semana pasada mostramos cómo Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, todos empiezan a vacunar en abril y nosotros empezamos a mediados de marzo. Y incluso insistimos en el hecho de que tan importante como vacunarse es vacunarse en forma oportuna. Y usted tiene razón, no da lo mismo lograr la cobertura en septiembre que lograrla en mayo. Ahora, ningún país la logra realmente en los 2 meses que quisiera la OMS que se lograra, y normalmente hay que hacer esfuerzos mayores, y la misma subsecretaria ha informado insistentemente respecto de las coberturas. Ha habido grupos más exitosos, otros menos exitosos. Además, este año como aprendizaje también ampliamos la cobertura de vacunas. Incorporamos a las personas de 60 a 64 años que antes no estaban cubiertas. Ese grupo es incorporado en vacunas de muy pocos países, de hecho. La mayor parte de los países mayores de 65. Entonces es un esfuerzo adicional. Son 800.000 personas más a vacunar aproximadamente para tener más personas protegidas contra la influenza. Y justo ese grupo nuevo es el que ha tenido mayor lentitud de vacunación. Por cierto, que quisiéramos que las personas mayores se siguieran vacunando en mayor frecuencia estas últimas semanas, también por el aumento de la percepción de riesgo debido a los fallecidos que hubo justamente en la semana pic de influenza, que eso es habitual. Cuando llega el pic es donde se empiezan a notar de que en el fondo aumentan los fallecidos, porque la influenza produce muerte. Por eso es que vacunamos, porque es una infección que la gente se complica con neumonía,
No es tan habitual que se complique con Streptococcus pyogenes, es un evento ahora reciente. De hecho, ni siquiera en la alerta de la OPS de fin de año no hablaba de la influenza, hablaba del aumento del Streptococcus pyogenes en cuadros como meningitis, amigdalitis, dermatitis, que producen a una invasión de esta que ahora es una bacteria para la cual no hay vacuna. Entonces, este fenómeno de la asociación con la influenza es más reciente, tampoco es tan masivo, pero es llamativo porque produjo muertes. Esas muertes se produjeron en la semana peak de influenza. Entonces nosotros lo que explicamos la semana pasada, y quizás no lo logramos explicar bien, es que los fallecimientos de influenza en este brote, que ha sido muy alto, y de hecho se muestra cuando veo la evaluación de los dispositivos de vigilancia que tenemos en la comunidad de enfermedad tipo influenza, que se elevó muy rápido, muy alto, pasó rápidamente el nivel de alerta, ahora ya estamos claramente en descenso, llevamos 3 semanas en descenso, y por lo tanto las muertes se acumularon en esas semanas en forma precoz. Por eso al comparar semana a semana, este año llevamos un poco más de muertes que el año pasado, pero probablemente al final del brote, que tenemos que verlo en agosto, cuando ya se cierra la campaña de invierno, si efectivamente tuvimos más o menos defunciones, ciertamente con un año más agresivo de influenza que el año pasado. Y eso también es algo que ocurre en la naturaleza. A veces hay subtipos de influenza que son más agresivos. En nuestra tarea el tratar de identificarlos, enviarlos al ISP, que se haga un análisis genético y que se informe a la red global para que en la vacuna del próximo año se incorporen estos virus. Y una de las tareas de la red global de influenza es justamente el vigilar cuál es el comportamiento, porque hay años en que los virus son más virulentos y otros años son menos virulentos. Entonces no se puede vacunar antes. En la alerta de la OPS, como mencionamos la semana pasada, tenía que ver con los países que no realizaban actividades de vigilancia. Nosotros la hacemos desde el año 99, la vigilancia de la gente. Igual reforzamos con informes clínicos ahora a raíz de esta situación que ocurrió en Chillán. La ocupación de camas críticas hay que tener en la visión del contexto. En los casos de los niños, que fue lo que produjo crisis el año pasado, este año hemos tenido una ocupación dentro de rangos muy normales porque estamos usando el medicamento, esperamos que haga efecto y que efectivamente se mantenga esa tasa de ocupación en rangos bajo lo que es niveles de criticidad, porque la hospitalización de virus sincicial normalmente es menor de 1 año y es el grupo que estamos protegiendo y que es el que el medicamento logra proteger en forma eficaz. En el caso de los adultos, nosotros partimos con una situación basal, con una alta ocupación de camas, que bordea el 90%. Entonces, lo que mostró el subsecretario es que en el momento de mayor demanda llegó al 94% y que ahora ya bajó. De hecho, ya bajó ese nivel de ocupación y nos estamos acercando al 90%, que es el basal, del cual una proporción menor es por enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Porque nosotros como sistema tenemos una capacidad de camas críticas baja, por eso que fue tan importante todo lo que se hizo durante la pandemia de aumentar esas camas críticas, y estamos trabajando en proyectos hospitalarios para aumentar esa capacidad crítica y estamos continuamente con trabajo con el sector privado, con derivaciones al sector privado. Las vacunas se distribuyen a los vacunatorios privados, se hace vacunación en las escuelas, todas esas actividades se siguen desarrollando, diputado. Se sigue trasladando pacientes a las camas críticas privadas, y eso también se informó la semana pasada de los cientos de casos que se han derivado, particularmente adultos, que es lo que hemos tenido este año en mayor necesidad. Eso. Gracias, ministra. ¿Alguno de los subsecretarios quiere? ¿Cuál de los dos primero? Ok. Gracias, subsecretario. Bueno, yo me voy a referir a las campañas de vacunación. Y como introducción quiero recordar que las coberturas en las distintas estrategias de inmunización tienen distintos factores que explican cómo se comporta la población. Y eso se puede ver porque, de hecho, año a año, las coberturas y el alcance que se llega en las campañas de inmunización, que ellos se sostienen año a año, son muy distintas. Por ejemplo, solamente los años más recientes. El año 2020, en la campaña de influenza, ocurrió algo histórico que no había pasado antes, que se alcanzó el 100% de la cobertura en un plazo muy corto iniciada la campaña. Y esto no es porque se haya hecho algo muy distinto desde el sector salud, sino fue porque ese fue el año de la pandemia y por ende la población tenía una altísima percepción de riesgo y quería tomar provecho de todas las herramientas que estaban a su disposición
para protegerse de los distintos virus respiratorios, a pesar de que en ese momento el de mayor riesgo era el COVID-19. Es por eso también que en reiteradas ocasiones se menciona que la campaña del 2020 no es una campaña comparable con toda la serie histórica porque es extraordinaria en ese sentido. El 2021, al contrario de lo que ocurrió el 2020, solamente se alcanzó el 75% de la cobertura a diciembre de ese año. Es decir, el 2021 no se alcanzó en ninguna fecha de ese año. Se alcanzó solo el 75% y eso explica también que ese mismo año, el 2021, fue uno de los años con las más altas mermas por pérdida de vacuna. En esta administración, el año 2022, se alcanzó una cobertura de un 91% en la campaña de influenza. El 2023 se alcanzó una cobertura de un 80% en la campaña de influenza y este año 2024 ya estamos en el 80% de la cobertura de influenza y es más, hemos alcanzado esta campaña que yo digo que ya había roto los récords de la campaña de influenza del 2020. A la fecha ya alcanzamos esa campaña en cantidad de personas inmunizadas con un total de 7.560.000 personas inmunizadas y con varios grupos que ya han alcanzado la meta que los voy a describir. Trabajadores de la educación tienen 98% de cobertura. Personal de salud privado, 100% de cobertura. Personal de salud público, 100% de cobertura. Escolares de primero y quinto básico, 86% de cobertura. Personas con enfermedades crónicas, 100% de cobertura. Es decir, las cifras objetivas lo que nos muestran es que bajo esta administración hemos tenido un buen desempeño en materia de inmunización y esto quiero ser muy clara, no lo digo para competir. Hay cosas de las cuales no nos hace bien competir, lo hago para reconocer la trayectoria de la institución, que gracias a eso es que tenemos la capacidad instalada de tener tantos buenos resultados en materia de inmunización. Muchas gracias. Darío, adelante. Gracias, señora presidenta. Sí, complementando la información respecto a las camas, efectivamente en adultos la situación es distinta a la de niños porque la ocupación de camas durante todo el año es del 90% más o menos, por otras causas no respiratorias. De las causas respiratorias, estamos hablando de camas críticas, las causas respiratorias que obligan a ventilación mecánica, solo el 20% más o menos es de causa respiratoria. Y en este momento la ocupación al día de ayer era del 86,7% en el sistema integrado en adultos. Hemos aumentado la hospitalización domiciliaria a 4.890 camas, o sea, más o menos 5 hospitales grandes de 500 camas. Entre abril y esta fecha, 400 de esas camas han sido incorporadas. Hemos aumentado la hospitalización de ventilados en 133 casos. Hemos aumentado la reconversión de camas de adultos al día de ayer de 221 camas críticas. Hemos recuperado de camas que estaban no habilitadas 200 camas. Es decir, hemos hecho un esfuerzo enorme para aumentar la capacidad del sistema en adultos para hospitalizar. Hemos trasladado más de 530 pacientes, la mitad al sector privado. De ellos, solo 14 o 15, menos de 20, son niños. En este momento, efectivamente, hay servicios de salud que tienen un mayor apremio porque así es la realidad. La región metropolitana, Reloncaví y otras, pero hasta ahora no ha habido ni un solo paciente que requiriendo traslado no haya sido posible trasladarlo al mundo público o al privado. Y finalmente, los resultados, la efectividad de la campaña, la medimos de muchas maneras. Lamentablemente, una de esas maneras es los fallecidos. El año pasado, en menores de un año, el número de fallecidos fue completamente igual, similar a toda la serie anterior. Entonces yo sería cauteloso en este momento de hablar de fracaso de una campaña cuando los resultados en realidad se ven al final del periodo. Gracias. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Romero, ¿alguna cosa que le quedó sin respuesta? No, presidenta, mire, lo importante es que aquí hay compromisos, hay palabras que quedan del ministerio y eso es lo que importa. Aquí yo quiero ser bien claro.
el primero que tiene que felicitar al gobierno si le va bien esta campaña voy a ser yo, porque en realidad que le va a llamar al ministerio significa que se producen muertes, así que yo quiero que se entienda bien. Cuando nosotros hacemos las preguntas, especialmente en el caso mío, yo interpelo de alguna manera al Ejecutivo en estas materias, no es para, digamos, tratar de reírme o hacer alguna burla respecto al tema, sino que por el contrario, me interesa la respuesta y me interesan los compromisos, ¿ya? Eh, lo que a mí me pasa, presidente, es que yo he trabajado harto en salud y antiguamente la influenza no era tema. Entonces, ¿por qué se está haciendo tema ahora? Entonces, evidentemente que yo no siendo médico, eh, tengo solamente aplico la lógica. Digo, ¿por qué si antiguamente no era tema, por qué hoy día es tema? Eso se debe a algo, digamos. Entonces, por eso que las preguntas, si estas son las explicaciones, yo lo único que espero es que se logre la inmunización de la gente, no se mueran niños, no se mueran adultos, no haya dilemas de camas, como lo vimos el año pasado, se hayan aprendido las lecciones y obviamente, cuando termine esta campaña, las responsabilidades o determinar si es o no es fracaso, se van a hacer presentes no con el ánimo de denostar una autoridad, sino que por el contrario, para que se mejore continuamente la gestión sanitaria del país. Eso por lo menos lo que me importa. Entonces, yo dejo la respuesta, probablemente los que están escuchando o algún otro centro de estudio estará revisando esto para ver si efectivamente las cifras cuadran o no cuadran. Y ahí los especialistas harán sus comentarios. Yo a mí lo que me interesa es desearles lo mejor, es ser constructivo, pero sinceramente, claro, las preguntas que nosotros hacemos acá son las que nos piden las personas que votaron por nosotros. Ajá. Entonces, por eso yo, más que quedar conforme, ¿no? Son los compromisos de ustedes, los vamos a estar monitoreando y ojalá suerte, pues. Muchas gracias, diputado Romero. Tiene la palabra, es que tiene la palabra el doctor Lagomarsino, después el doctor Rosa y después le daría la palabra de nuevo a usted, doctor Lilayú. Perfecto, muchas gracias, presidenta. Yo quería hacer 4 preguntas. La primera pregunta es ¿cómo se preparó este año la unidad de gestión centralizada de camas? Entendemos que esta es una unidad clave en nuestro país que conecta los establecimientos requirentes que tienen la demanda de una cama crítica de distinto nivel, intermedio, crítica, neonatal, pediátrica o adulto, con el establecimiento que tiene disponible, oferente, sea del sector público o del sector privado. Eh, ¿Y por qué pregunto esto? Porque obviamente hay un sumario en curso que desde el 6 de junio de 2024 cumplió un año el fallecimiento de la lactante Mía Olivares y que todavía ese sumario no está el resultado, de información que la auditoría está, pero el resultado del sumario no está, por su intermedio, presidenta. Entonces, en ese contexto, yo tengo antecedentes de que habría habido un fallo en la unidad de gestión centralizada de camas, que evidentemente estamos esperando el resultado del sumario para poder conocer los antecedentes, porque a pesar de que la auditoría está terminada, la auditoría médica, la auditoría de procedimiento no es pública porque es parte del contenido del sumario y mientras el sumario no esté oleado y sacramentado por la autoridad del jefe superior de servicio, no podemos conocer ese auditoría de procedimiento. Entonces la pregunta es, o sea, la primera pregunta es ¿cómo se ha preparado la unidad de gestión centralizada de cama? La segunda, más que una pregunta, es pedirle nuevamente al ministerio, muy gentilmente, que después de un año, que se cumplió el 6 de junio de 2024 pasado, se logre terminar este proceso administrativo. En tercer lugar, aquí el subsecretario, por su intermedio, presidente, ha planteado que ningún paciente que ha requerido traslado se ha quedado sin traslado. Pero nosotros sabemos las dificultades de gestionar traslados aéreos principalmente. Hay varias empresas que disponen de estos servicios, muchas de ellas que a veces justo cuando se requiere no está el piloto disponible o está en mantención el avión y los directores de los establecimientos, porque la UGCC conecta el establecimiento requirente con el establecimiento oferente, demandante con oferente, pero no gestiona el traslado. No gestiona el traslado, sino que el traslado lo tiene que gestionar según lo que entiendo yo, es el establecimiento demandante, requirente.
Y en ese sentido, muchas veces para el establecimiento de salud es un esfuerzo complejo de sobrellevar, estar llamando una a una a las empresas que hacen los traslados aéreos. Principalmente de traslado aéreo porque yo sé que en tema de SAMU terrestre es un tema prácticamente resuelto. No tiene grandes complejidades. SAMU, independientemente de lo que conocimos hace un par de días, eh, como institución funciona. Con sus complejidades, con sus pormenores, pero funciona. Pero para cada uno de los directores de los establecimientos, por su intermedio, presidenta, es una gran dificultad tener que estar llamando a una empresa de aerotraslado. La empresa no está disponible, después tiene que llamar a la siguiente, coordinar. Entonces, ¿cómo se ha visto eso en este esfuerzo de esta campaña de invierno? Y si existe alguna iniciativa del Ministerio de Salud o de la Subsecretaría por buscar generar una mayor centralización de esto, entendiendo las dificultades que significa para cada uno de los directores de los hospitales, porque muchas veces tiene que andarse consiguiendo el contacto, porque obviamente no se puede esperar a abrir una licitación, hay que hacer una carta de compromiso, una carta de respaldo, perdón, hay que hacer la carta de respaldo que se va a cancelar, etcétera. Entonces, toda una complejidad. Esa es la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta tiene que ver con la planificación y la adquisición de de las vacunas. Yo entiendo que el 14 de febrero se compraron 1.8 millones de vacunas, el 21 de febrero se compraron 2.1 millones de vacunas, el 6 de marzo se compraron 2.1 millones de vacunas y el 13 de marzo se compraron 1.7 millones, que totalizan un total de 7.7 millones de vacunas. ¿Ya? La población objetivo eran para este año 2024 9.468.122 personas, entre los niños entre 6 meses y 5 años, entre 6 años y 6 años y 10 años, mayores de 60 años, los crónicos, etcétera. Eran 9.468.122. Y si uno hace una resta simple, le resta a esos 9.468.000 los 7.7 millones, uno da un resultado aproximadamente de 1.8 millones. Y el 31 de mayo nosotros supimos que el MinSal autorizó la compra de 1.8 millones de vacunas. ¿Por qué se realiza esa compra a finales de mayo? Si es que se tenía desde mucho antes, entiendo yo, una población objetivo más alta de la cantidad de vacunas que se habían adquirido hasta el 13 de marzo. Y qué eventuales, o sea, nosotros tenemos que igual como parlamentarios velar por el buen uso de los recursos fiscales, si es que haber comprado a finales de mayo en vez de haberlo hecho como se hizo anteriormente, 14 de febrero, Día del Amor por si acaso, 21 de febrero, 6 de marzo, 13 de marzo, quizás se pudo haber comprado a finales de marzo ese último lote para completar los 9.5 millones. Entonces, ¿por qué se hizo esa compra a finales de mayo y no se hace anteriormente? Pregunta 4, subpregunta 1 de la pregunta 4. Y la segunda subpregunta de esa pregunta 4 es si es que esa compra en ese momento tuvo algún grado de mayor ineficiencia en cuanto al uso de los recursos públicos. Esas serían mis preguntas, presidenta. Muchas gracias, diputado Lagomarsino. Dejo a la ministra para... Parto yo con el tema de la unidad de gestión de camas críticas que efectivamente el año pasado nosotros tuvimos una intervención en la unidad de gestión de casos críticos, se llama. Yo siempre digo camas críticas, pero se llama gestión de casos. Sí. Porque no son las camas. No solo las camas, sí. Sí, efectivamente para reforzar su funcionamiento, incluso los cambiamos de la localidad donde estaban, y eso coincidió con la entrada del subsecretario, por eso voy a comentar cómo fue esa primera parte. Y para este año, nosotros en ese momento también reforzamos el tema de la gestión de casos críticos, enviando médicos a verificar efectivamente a las clínicas, equipos para verificar la disponibilidad de camas, y que a las clínicas y a los hospitales, haciendo visitas. Y además se trabajó en la preparación de nuevas normas de traslado, particularmente pediátricos, que no se habían actualizado, y se reforzó la unidad de gestión de camas críticas, de casos críticos con pediatras, y también se puso
pediatras en los servicios de salud para tener una mejor gestión en ese sentido. Y la preparación de este año por sobre eso se lo dejo al subsecretario. Gracias. Bueno, efectivamente ahí se hizo una revisión de los procesos, hubo cambio de jefatura, se incorporaron médicos pediatras permanentemente, médicos de adultos también. Estamos también apoyando los traslados más complejos, o sea, no es solo un tema de los servicios que pueden tener a veces dificultades de gestión por la presión que existe por otros casos, de manera que nosotros a nivel centralizado también apoyamos la búsqueda de posibilidades de traslado. Hemos revisado también las formas de respuesta frente a cada caso. Hemos reforzado también el sistema de información y de manera que la UGCC hoy día tiene una capacidad fortalecida de respuesta. Respecto al sumario, el sumario fue terminado, pero nos pareció que había alguna investigación que nos parecía todavía incompleta, por lo tanto se reabrió. Esa es la situación de la UGCC hoy día. Para el tema vacuna. La compra inicial, que es la licitación completa, fueron los 7.700.000. Esa es una compra, no en fechas distintas, sino que esa fue la licitación inicial. La razón por la que se compra esa cantidad de vacunas y no para el total del grupo objetivo es porque si bien nosotros ampliamos el grupo objetivo, sumamos cerca de 1 millón de personas más, sobre todo con las personas entre los 60 y los 64 años. También ampliamos el grupo de trabajadores de la educación, de quinto básico a octavo básico, entonces sumamos aproximadamente 1 millón de personas más al denominador. No por haber sumado esos grupos en el diseño de la estrategia, podemos asumir que todas esas personas efectivamente van a adherir al llamado de vacunación de la autoridad sanitaria. Por ejemplo, el 2020, como les comenté, tuvimos una de las campañas con mayor cobertura que habíamos tenido dado el contexto de la pandemia. Al año siguiente se adquirieron la cantidad de vacunas que se habían administrado el año anterior, pero efectivamente el comportamiento ciudadano, el 2021, hacia la vacuna de la influenza fue muy distinto y eso generó una gran merma de vacunas de influenza el año 2021, de las más altas que hemos tenido. Me puedo equivocar en la cifra exacta, pero está cerca del 20% merma de ese año. Entonces, no podemos actuar sobre supuestos de cómo se va a comportar la ciudadanía en un patrón que hemos visto en el pasado, que varía año a año y también por condiciones que no podemos predecir con tal claridad. Entonces, por eso, y esto es lo que también hacemos los programas alimentarios, es decir, uno hace una adquisición grande y luego mantiene este ejercicio de opción para una compra adicional con ese proveedor o, por supuesto, también, dependiendo, pueden sumarse otros proveedores también. Esa es la razón por la que no se compró la cantidad de vacunas para todo el grupo objetivo, porque el mismo objetivo que dice usted, diputado, es cuidar los recursos públicos y evitar las mermas. La razón por la cual se hace la compra en la fecha que usted indica es porque es en esa fecha en la que notamos un cambio en el patrón de la población ante la vacunación. Y por ende, ahí nosotros tenemos distintos modelos en los que predecimos el comportamiento más probable en términos de la adherencia y la vacunación, y vimos que, dado el aumento en esa fecha de la vacunación por parte de la población, íbamos a requerir vacunas adicionales, y es por eso que ahí activamos los mecanismos de compra extra. Esa es la razón, diputado. Muchas gracias, subsecretaria. El doctor Rosas, no sé dónde está, me había pedido la palabra, así que se la voy a dar al doctor Lilayú por mientras. Sí, no, si me gasto las preguntas, te hago una. Yo creo que decir a la ministra que con la vacuna Nirsevimab, yo creo que fue un gran beneficio. Eso hay que Súper. reconocerlo. Lo Yo creo mejor. que fue un acierto muy bueno. Y yo creo que la pregunta es si esto se va a extender en el 2025, si va a ser una política pública, si va a ser con el tiempo. Es una cosa, es un punto importante que esta vacuna fue un éxito. Ya no se puede retirar. En relación a algunos datos que dio la subsecretaria,
Yo tengo también datos, así que en 2021 no había circulación de influenza. O sea, hay datos que se colocan como poco. Dijo, bueno, no hay que comparar, pero bueno, al final uno termina comparando con lo que se hizo otra. El 2021 no había circulación de influenza. Se pusieron 44 millones de dosis contra el COVID-19, ahí es circular el COVID-19, que era el virus con mayor circulación, así que una gran éxito, entonces, de vacunación en Chile por el COVID, 44 millones. El Instituto de Salud Pública registra 76 casos de influenza en todo el 2021. Obviamente se vacunaron menos, pero fue 76 casos. El 2022 fueron 11.319. El 2024 hasta ahora, junio, 12.048. Entonces, cuando uno empieza a comparar números, claramente todo esto, uno puede decir, bueno, porque hay menos circulación viral y menos los datos van dando. Entonces, la subsecretaria dijo que el 2021 fue un mal año en la campaña de vacunación contra la influenza, o por lo menos eso es lo que quiere decir, y ese es el argumento que justifica, pero el año 2021 ni siquiera llegamos a tener 11 casos en todo el año, puedo estar equivocado, los datos que me llegaron, versus el 2024 con 12.048 junio. Es decir, esos datos duros que tiene el Instituto de Salud Pública, lo tiene usted, así que no podemos comparar. Muchas gracias, diputado. Sí, gracias, diputado Lilayú. Con respecto al tema de Nirsevimab, efectivamente nosotros, como les comentamos la sesión pasada, nosotros decidimos adquirir el anticuerpo a pesar de que no teníamos presupuesto y hicimos una reasignación presupuestaria a los servicios de salud. Este año en la solicitud de presupuesto estamos incorporándolo como una política pública. Como es un medicamento nuevo, aún hay algunos elementos que necesitamos conocer respecto a la duración de la protección para definir cómo va a seguir la estrategia a fin de año, porque lo tenemos definido entre marzo hasta septiembre, pero justamente en octubre, en esa fecha más o menos se va a tener alguna información mayor de los estudios respecto a si dura más de 6 meses la protección y ver cuál va a ser la mejor estrategia. Para nosotros la mejor estrategia es vacunar a los recién nacidos, o sea, inmunizar a los recién nacidos, porque ahí los niños aquí nacen afortunadamente en una altísima proporción en los hospitales y eso nos garantiza una cobertura. Hay que convencer a las mamás, por cierto, la cobertura en los recién nacidos ha sido sobre el 97% y esa es la forma más eficiente. Pero necesitamos saber si el anticuerpo dura la protección más de 6 meses y ese es un dato que nos falta como para terminar el diseño de detalle de esta política, decir que muchos otros países ahora también están demandando el medicamento y que fue muy oportuno el que nosotros nos adelantáramos porque fuimos el primer país, de hecho, en usarlo en forma universal. Otros sectores lo usaron en algunos lugares, en Estados Unidos se usó en algunas partes y en otras partes se vendió y la verdad es que entonces este primer país que tiene esta estrategia que de hecho se está evaluando con la Universidad de Chile para las publicaciones y que es importante para la política pública también en el resto de Latinoamérica y del mundo. Con respecto al tema de la influenza, en el año pandémico el nicho de los virus fue ocupado por el COVID, entonces no circuló el virus influenza. Por otra parte, o sea, prácticamente no circuló, así como no circuló el virus sincicial. No circuló. Y además que estábamos todos sometidos a medidas en que disminuíamos la distancia social, por lo tanto, la transmisión de todas las otras agentes de contacto virtual, además estaban afectadas por las medidas. Y pese a ello teníamos los brotes de COVID, porque son las mismas medidas que se afectaban a otro, pero bueno, como empezó esta epidemia y empezó la circulación de este virus para el cual éramos todos susceptibles, que es una situación que ocurre cuando surge un nuevo virus y la población es universalmente susceptible, se produce una epidemia. Y además este virus tenía y tiene la característica que a diferencia de una pandemia de influenza, en que hay una mayor estabilidad del virus, entonces uno pasa el brote, que son 6 o 8 semanas horribles, pero pasan, y después viene como la otra temporada. Aquí nosotros tuvimos un brote y después tuvimos un segundo brote, un tercer brote, tuvimos 3 brotes en un año y seguía introduciéndose nuevas variantes y son capaces de volver a producirnos más de un brote incluso en un año, en el primer periodo. Afortunadamente, bueno, el virus ha seguido mutando y se ha hecho cada vez más transmisible. Pero también con un comportamiento un poco menos virulento, porque ya no somos vírgenes a este virus, tenemos algún nivel de respuesta inmune. Entonces, no es comparable porque la circulación viral es distinta y por otra parte,
los datos que publica el Instituto de Salud Pública no son sobre el total de virus que circula, es sobre una muestra en ciertos establecimientos centinelas. Entonces, tampoco este año han circulado esos 12.000, creo que fue el número que dijo, sino que son mucho más casos. Por eso nosotros estimamos a través de los centinelas que tenemos en la atención primaria, que tenemos un denominador y contamos cuántos casos hay, con eso calculamos una tasa poblacional, que es lo mismo que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, que también calculan una tasa de ataque poblacional en base a lugares donde se hace esta medición y se proyecta al resto de la población, porque es tan frecuente que la verdad es que nunca se ha considerado que sea costo efectivo el medirlo caso por caso, porque al final el médico se demora más registrando este caso y el nombre, qué sé yo, que en atender al paciente. En COVID pasó una cosa totalmente anómala, que se estableció como la norma de que había que notificar uno por uno todos los casos. Es la única epidemia que yo reconozco, digamos, desde en que yo he estudiado ese tema, en que se haya puesto ese estándar de registro caso a caso. Porque normalmente uno parte un brote de cólera y tiene un par de pacientes, le identifica a la gente y después toda la diarrea uno considera que es cólera. Con el dengue es lo mismo. No se hace el trabajo de uno por uno, hacerle el diagnóstico virológico porque no tiene sentido. En el COVID se hizo así y se expandió la capacidad de detección a través de PCR, que afortunadamente ahora la tenemos una mejor capacidad de observación de los virus, pero no es la ambición del sistema el contar cada uno de los casos, sino que tener la tendencia y ver cómo sube, cómo baja, cuándo, para tener preparadas las camas. Tampoco la vacuna es capaz de interrumpir la transmisión del virus en el caso de influenza, que es distinta a la vacuna del sarampión o otras vacunas que tienen una calidad de vacuna mejor. Este es un virus cuya respuesta inmune de la vacuna no protege más de un cierto tiempo. Entonces hay que volver a vacunarse, además el virus cambia. Y no es capaz de evitar necesariamente el cuadro clínico, sino que de impedir los cuadros graves y la muerte. Entonces tampoco es el que haya más o menos circulación viral, no es efecto de la cobertura de la vacunación. Entonces es un virus complejo y tiene todas estas vicisitudes. Doctor Lago Marcino, ¿usted quiere hacer algo sobre el punto? Algo muy cortito, Presidenta. Habemos 5 diputados en la sala de comisión. Yo sé que ha habido un gran esfuerzo de parte del Ministerio y de ambas subsecretarías de estar presente el día de hoy. Y creo que por parte de los colegas, tanto oficialismo como oposición, debería haber más presencia de diputados y diputadas. No puede ser que siendo 3 integrantes, estando las máximas autoridades del ministerio, hayamos solo 5 integrantes de esta comisión. Quería hacer presente eso, Presidenta. No, sí, hay algunos que están en la comisión en una comisión que tenían que despachar hasta última. Sí, yo ya lo sé, pero algunos de los reemplazos también se fueron. Bueno, no importa, lo importante es que los que estamos aquí y los que tienen las inquietudes, esas inquietudes sean satisfechas y que los que no estuvieron, bueno, se lo perdieron nomás. Se lo perdieron nomás, pues. A ver, sí, yo se la doy a la doctora Cordero y después usted lo tiene. Ustedes y me dan ganas de hacer un canal, tener plata y hacer un canal para que ustedes hablen. No, en serio, disculpa que lo haga tan coloquial y que puedan que es una vieja chiflada. Me quedan restos de chifladuras y bueno. Yerko Buchento me dijo que se me corrían las tejas, así que le tengo que creer. Porque bueno, a mí se me levanta el ánimo escucharlos, porque son, o sea, lo hacen muy bien, tan mucho más informados que antaño, debo decir. Y uno no lo nota, entonces qué pena que tengamos que aquí en este rincón de Valparaíso estar escuchándolo a ustedes, que lo han hecho muy bien. Los felicito, muchas gracias por la serotonina que me han hecho secretar, escuchando cosas positivas. Y al doctor Salgado le quiero preguntar, estuvieran trasladados pediatras, yo me quedé con la bala pasada de lo de Ñuble. Yo creo que esos colegas que devolvieron 10 veces a la niñita que terminó muriéndose eran unos ignorantes y no sabían semiología y probablemente esto era una universidad con monos de plástico. ¿Han hecho ustedes algún? Sí, estudian con monos de plástico, o sea que antiguamente los solitarios, los onanistas solitarios, ahora lo usan en la escuela de medicina.
¿no es cierto? Entonces, quiero saber si ustedes hicieron un sumario. Pues nosotros aquí en Chile, por el ladinismo congénito que tenemos, nos hacemos los lesos y al final nadie pregunta nada. A mí me preocupó que una niñita de 10 años que terminó fallecida la devolvieron 10 veces a su casa en Ñuble. Muchas gracias, diputada Cordero. Le voy a dar la palabra. Ah, ya, el doctor Lilayú. Sí, yo creo con el mayor gusto. No. Ah, no, el doctor Palma. Sí, pues sí. No, si era sobre una intervención de la doctora Cordero. Sobre el punto. Sobre el punto, nomás. Yo so pena, perdón, so pena que no me tejan una bufanda, aunque ella ya me lo tejió. Ya me regaló una. Ahora no me la da. No, Pero pero yo creo a que mi ella nieto dijo, le tejí un son tan chapo. buenos como mejores que los de antaño. Yo quiero decir, no, aquí no, las comparaciones son odiosas. Yo considero mucho al doctor París, a la doctora Daza y todos los que trabajaron Por en el supuesto. ministerio en su momento. Sí, eso no quiere decir que No, tengamos por supuesto. excelentes profesionales ahora, pero doctora, ahí discrepo, los de antaño también eran buenos. Ah, Ay, ay. sí, yo Del actual gobierno. No, no, pues yo digo, está bien, le echamos piropo, porque también nos no, sí, hay que reconocer que a claro que eso, pero se agradecen sus palabras y yo creo que también le tocó duro a la doctora Daza y al doctor París con pleno COVID, si han sido etapas súper complejas. Y obviamente que se valora tener equipos técnicos de primer nivel como tenemos hoy día y no sea, bueno, del 2014 para adelante. Más allá no sé, pero así que se agradece porque igual yo creo que es valioso también decir y estimular, porque la verdad es que la gente en salud, no conozco otros ministerios, pero se saca la mugre trabajando. Y yo me acuerdo perfectamente cuando estaba de ministra y yo les decía, no, mentira, cuando era jefe de división, cuando las dos éramos jefe de división, yo les decía, necesito gente que venga el domingo. Yo dije, ¿quién va a venir? No se puede pagar horas extraordinarias a los profesionales. Llegaban todos. Entonces eso no se ve en todas partes, de verdad. ¿Usted quería hablar también? No. Ya, doctor Palma, usted, el diputado Palma, ¿usted quiere hablar antes del diputado Palma? ¿Había alguien? ¿Sí? No, La yo subsecretaria. quería llevarla, gracias, Presidenta, yo quería llevar la conversa hacia otro plano. La verdad es que fue bien extensa el otro día y bien nutritiva la exposición. Creo que fue bastante ilustrativa, pero de una densidad intensa. Quería preguntar a través suyo a la Subsecretaría de Salud Pública, a la subsecretaria, respecto, hoy día votamos en sala un proyecto que tiene que ver con dar un permiso laboral a aquellas personas que tienen algún familiar en riesgo o en alto riesgo de suicidabilidad. Y sabemos que este es un tema que nos tiene preocupados transversalmente incluso. En mi distrito, San José de Maipo, me parece que es una de las 3 comunas de Chile que tienen mayores tasas. Y sabemos que en el grupo de 20 a 24 años la mortal es la primera causa de muerte en Chile. Entonces, quería preguntar a través suyo a la subsecretaría si es que pudiera enfatizar un poco en cómo se va a abordar desde esta subsecretaría el tema de la suicidalidad infanto-juvenil, que es un tema que nos tiene muy preocupados. Y en el tema de redes, quería preguntarle al subsecretario a través suyo, Presidenta, respecto de algunos conflictos que vemos en los territorios, particularmente relacionados con el tema de las licitaciones, en el hospital Eloísa Díaz, donde siguen habiendo quejas por el comportamiento de la empresa que se ganó esa licitación y que han afectado a los funcionarios, a la comunidad, las concesiones, perdón. Sí, disculpe, yo me equivoqué, las concesiones. Y en el caso particular del Hospital Padre Hurtado, donde hubo un problema al pasar de hospital experimental y volver a la red con el encasillamiento que se hizo desde la anterior dirección de servicio. Eso, Presidenta, muchas gracias. El diputado se salió del tema, pero no lo ¿Salí del paré tema? porque soy tan educada que no lo paré. Retírese nomás, doctora, mire que es harto tarde y tenemos que cuidarnos.
Diputado Palma, usted ha tocado temas súper importantes, perdón que le diga, no sé si están disponibles la ministra y los subsecretarios para contestar hoy día, sí, hoy día. Ese fue el proyecto de Acompáñate, Quédate, le pusimos, ¿no es cierto? Que yo soy patrocinante también. Se vio en la Comisión de Trabajo, ¿ah? Pero es atingente la pregunta, pero no sé si ese tema es tan amplio, el tema de salud mental, que podría ser perfectamente motivo de otra sesión, pero si nuestros secretarios, subsecretarios y ministra quieren dar respuesta, encantada. Adelante, subse. Gracias, presidenta. Primero quiero responder a la pregunta del diputado Lilayú sobre la vacunación. Cuando al inicio hice la comparación de las coberturas en los distintos años, lo hice porque se había hecho activamente una consulta sobre el rendimiento de las campañas de inmunización bajo esta administración. Fue esa la razón por la cual quise presentar las coberturas de los distintos años para transmitir un punto. Y eso es que efectivamente todos los años la cobertura de la campaña de influenza en este contexto es distinta. Y cambia en parte cambia porque la conducta de la población hacia la vacunación no es la misma todos los años y eso efectivamente es multicausal y también es algo difícil de predecir. Muchas veces uno se puede encontrar con elementos que no anticipado, que hace que haya una demanda menor a lo que se esperaba o una demanda mayor a lo que se esperaba. Ese era el objetivo por el cual yo quise hacer la comparación de la cobertura de todos los años desde el 2020 a la fecha para demostrar con cifras objetivas que efectivamente esa cobertura cambia y por muy buenas razones como la que usted tiene toda la razón, transmite, el 2021 circuló menos influenza y por ende la percepción de riesgo con respecto particularmente al virus influenza probablemente era menor y eso genera que las personas tengan una menor inclinación a ir a administrarse la vacuna por influenza. Entonces tiene todo el sentido lógico y sanitario que efectivamente en 2021 la cobertura de vacunación haya sido más baja. No es algo que uno le pueda atribuir a la administración en ese momento. Así como ocurre muy similar hoy día con las coberturas por COVID-19, siendo que hoy día estamos en las circulaciones más bajas de COVID-19 que hayamos tenido desde el inicio de la pandemia, y eso también explicaría por qué con el tiempo, dentro de otros motivos, también ha ido disminuyendo no solo en Chile, sino que a nivel mundial la cobertura por COVID-19. Y quiero aprovechar de reiterar algo que dije en ese momento cuando planteé esta comparación a través de los años, que es un punto que para mí es muy importante, que la razón por la cual, insisto, hago esta comparación entre años, no es para competir, sino que es para hacer el acento en la capacidad institucional que tiene instalado nuestro ministerio, que este año cumple 100 años. Entonces, cuando hacen el comentario de referirnos a los de antaño, podemos hablar de los de antaño en diferentes momentos. Yo quiero reconocer acá públicamente que efectivamente el trabajo del doctor París y el trabajo de la doctora Daza fue extraordinario en el momento de pandemia para poder adquirir las vacunas con tanta prontitud como lo hicieron, y eso es algo que yo creo que todos los salubristas van a reconocer de una manera muy positiva y yo públicamente lo reconozco como tal, y eso también obedece a la larga historia que tiene nuestra institución, que ha construido esa capacidad institucional de poder tener la fortaleza de nuestros sistemas tan complejos además como son la adquisición y la distribución de vacunas. Así que quería hacer ese punto, diputado. Y con respecto a suicidio, bueno, gustosa de venir a conversar en alguna otra instancia, pero con sí, el encargado de salud mental del departamento. sí, por Todavía hay supuesto. departamento de salud mental, Por ¿verdad? supuesto que el Departamento de Ya, Salud Mental. eso. Estamos trabajando, sí quiero anticipar que hay un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que está en su, estamos terminando el periodo del que está vigente y por ende estamos actualizando el nuevo Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que una de las cosas tuvo varios elementos de ese rediseño, tuvo un componente de participación ciudadana, con diálogo ciudadano en las distintas regiones del país, tuvo también un trabajo con la academia de revisión de la evidencia y evaluación del programa, y ahí tiene distintas líneas. Esas líneas son, por ejemplo, el trabajo con gatekeepers, como se llaman capacitación a agentes comunitarios para que puedan detectar riesgos de suicidalidad y también poder hacer una intervención rápida. Hemos puesto a disposición la línea asterisco 4141 para la prevención del suicidio.
Y también estamos trabajando en fortalecer nuestros sistemas de vigilancia de suicidio y de intento suicida, no solamente de mortalidad por suicidio, que es muy importante porque efectivamente son fenómenos que no se comportan de la misma manera necesariamente. Entonces estamos instalando el sistema de vigilancia en todas las urgencias, tanto de APS como hospitalaria, para la vigilancia de las lesiones autoinfligidas intencionalmente. Y con respecto al proyecto de ley que han mencionado, nosotros con mucho gusto nos sumamos a esa discusión para ver cómo podemos contribuir a ello. Muchas gracias, subsecretaria. Sí, es un tema que estamos preocupados y ya me imagino que ya nadie más tiene preguntas, pero yo me voy a tomar la libertad eh, de, de pedir específicamente, ¿no es cierto?, que veamos el tema de salud mental, pero comunicarle también a la ministra y a los subsecretarios que después de la semana distrital vamos a empezar a ver el tema de las licencias médicas y el código sanitario. Por lo tanto, nos viene un trabajo bastante intenso. Yo quiero abrir para recibir un poco más de audiencias en los dos lados, porque hemos recibido muchas peticiones y como ya se había cortado, entonces vamos a volver a abrir para algunos gremios y para algunos grupos de interés y academias, sociedades científicas. Ese es un punto. El otro punto que también quería, ministra, que trabajáramos en la medida que nosotros podamos ser útiles también, eh, porque el problema en los SAMU no es solamente el SAMU nacional que lo vende Arica Magallanes, pero localmente, acá en Viña del Mar, Quillota y en otros lugares, está muy precario. ¿Ah? Está muy precario y es verdad que hace años atrás ni existía el SAMU, pues, ¿no es cierto? Nosotros echábamos en el auto a los pacientes graves, pues. No sé usted, pues, pero yo me llevaba la guagüita del consultorio. No, sí, es verdad. La guagüita grave que estaba viendo en el consultorio, me la llevaba en mi auto con la señora y todo al hospital para poder llevarla a la posta. No había ningún sistema. Creo que, pero este otro Chile, pues, así que no podemos comparar. Así que son temas que son muy reiterativos con respecto al funcionamiento de lo prehospitalario que está demostrado que es tan importante para evitar muertes, ¿no? Evitables. Entonces, un llamado a, a ver cómo podemos nosotros también desde acá apoyar, porque es un tema del Ejecutivo, ¿no es cierto?, de poder organizar ese servicio y ver, pero los déficits materiales que describen y todo, y la falta de cargo, bueno, no, si ustedes lo saben mejor, porque ellos mismos me han dicho que han ido a hablar con ustedes, así que no es un tema que ustedes no conozcan, pero sí nos preocupa porque hay bastante insistencia. ¿Mm? Entonces yo quería agradecerles, no sé, supongo que, no sé, ministra, usted quiere decir algunas Sí, palabras de despedida. Yo lo único que le quiero es dar las gracias porque realmente ha sido súper pesado para ustedes venir 2 semanas seguidas. Todo el equipo se valora tremendamente y así que sí, después de la distrital también los vamos a citar. sí. Bueno, muchas gracias, presidenta. Agradecer las preguntas de los parlamentarios. Yo creo que es importante dar cuenta de que efectivamente nosotros para cada invierno, sé que estamos en otoño todavía, nos preparamos y es que es una estrategia que es compleja, que involucra a todo el sector, incluso al sector privado, y que se trabaja, la verdad, muy fuertemente en preparar durante cada verano el tema del invierno y se evalúa al cierre del año y tenemos estas situaciones que son imprevistas como el comportamiento de los agentes etiológicos y yo creo que se ha tratado de avanzar en tener aprendizaje, en aplicarlo y eso lleva a tener más o menos herramientas como por ejemplo este año que afortunadamente ya pasamos el pic de la transmisión de influenza y que generó eh, esta motivación mayor a vacunarse, que finalmente lleva a que logremos buenas coberturas en este momento y que es importante porque igual los virus siguen circulando y pueden haber rebrotes, etcétera, así que es importante mantener esa capacidad. Y bueno, y que en el fondo nosotros como ministerio hemos querido dar la
la seriedad de venir los tres en las dos sesiones a responderles a ustedes porque son elementos importantes en lo que es la capacidad de respuesta del sistema a estas contingencias y que vamos a seguir asistiendo cuando nos citen. Y que también estamos muy contentos de que priorice el tema de las licencias médicas grandes emisores, que para nosotros es una prioridad, el poder efectivamente tener mejores herramientas para controlar el abuso en la emisión de licencias que finalmente compite en la distribución de recursos con recursos que son necesarios para la atención de salud. Gracias. Muchas gracias, ministra. El diputado Lago Marcino. Sí, pero ya como en un segundo punto varios. Ya. Presidenta, hoy día en la mañana sesionó, como es habitual, la Comisión de Salud del Senado y su primer punto en tabla es propuesta relativa a la mesa asesora para la reforma al sistema de salud. Y bueno, ya tuvimos una experiencia en una mesa, una comisión de expertos que en la tramitación de la ley corta, no sé si fue algo bueno, fue algo malo. Al final tenemos ley, así que ya tampoco voy a extenderme en ello, pero creo que este es un ejercicio que tiene que ser mucho más transversal en el Congreso y no solamente en una corporación. Entonces, yo quería plantearle, Presidenta, dos opciones. Una, si es que se puede, y ahí lo podrá decir la Secretaría, que usted oficie como presidenta y en acuerdo con los integrantes de esta comisión a la Comisión de Salud del Senado, a su presidente, el senador Javier. ¿Me lo está diciendo Sí, esto? sí, Ah, sí, ya. Y como mira la ministra, es entonces. que los miro a todos. Mi mirada divaga. Claro, La mirada claro. universal. Es la opción uno que es como una propuesta, evidentemente. Usted verá si lo No, somete yo a estoy de votación. acuerdo. Opción uno que oficia al presidente de la Comisión de Salud del Senado, al senador Javier Macaya, a fin de que en esta mesa asesora sea considerada esta Comisión de Salud de la Cámara y que no sea exclusivamente una mesa asesora de el Senado. Ay, O claro, que, hablar con él. pero igual sería Sí, espectacular tener un oficio formal, obvio, si es obvio, que es pero posible reglamentariamente de parte de la Secretaría y nos lo podrá aclarar, o que nosotros tengamos nuestra propia mesa asesora para la reforma al sistema de salud, o que en vez de tener dos o una que está planteando el Senado, el Ministerio nos convoque a este tipo de instancias, porque yo creo que se presta para mucho más entendidos como cuando el liderazgo en torno a un tema tan relevante para el país como es la reforma de salud se busca acaparar, se busca coaptar y que no esté en un diálogo mucho más transversal. Yo creo que independiente de las diferencias políticas que puedan tener integrantes de esta comisión de oficialismo y oposición, pero todos vamos a convenir que a quien le corresponde liderar el proceso de reforma es al ministro de Salud. Y eso, entonces, en ese sentido, yo no, en estos momentos, obviamente esa mesa asesora, yo no me siento convocado para un tema que es una reforma de salud, que es un tema tan relevante para nuestro país. Entonces, en ese sentido, uno, que se oficia al presidente de la Comisión de Salud del Senado para que seamos considerados en esta mesa asesora. Opción 2, que podamos nosotros levantar una propia mesa asesora en esta Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. O una opción 3, y que es que reconozcamos el liderazgo que le corresponde y le merece al Ministerio de Salud en liderar un proceso de reforma y que nadie trate de un poco de robarse este protagonismo, sino que se lo entregamos a quien lo merece por derecho propio, que es el Ejecutivo y en este caso el Ministerio de Salud. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Lago Marcino. Sí, yo creo que es importante que ustedes, que el Ejecutivo nos diga, o sea, cuánto a este gobierno le quedan 2 años, menos de 2 años. Por lo tanto, hay bases establecidas ya de la reforma que el año pasado lo presentó el doctor Bernardo Martorell, que es el que está a cargo, pero obviamente que con la ley corta surgieron más interrogantes y hasta dónde va a llegar y solamente APS o también vamos a trabajar el Fondo Universal, no sé. Pero yo creo que es un tema importante, creo que es bueno que nosotros no somos buzón del Senado, o sea, nosotros no queremos ser un buzón del Senado,
sino que somos parte importante en la toma de decisiones y en las leyes que aquí se promulgan. Así que sí, yo te encuentro toda la razón, voy a moverme con eso. Y no sabía que estaban, esto, primera noticia que tengo, sabía que hoy día iban a ver el tema de los campos clínicos, por eso yo estaba tan interesada. Presidente, siempre hay que tener un ojo en el Senado. Ah, claro, Pero usted tiene ambiciones, yo no, no. pero no por ambiciones, no es por ambiciones. No es Claro, por, ya se notó al tiro, no es por ambiciones, es porque los senadores a veces se mandan las partes. Bueno, ese es un desafío planteado. Por supuesto, vamos a partir con la ley de las licencias médicas y en el camino vamos viendo. Muchas gracias, de verdad, les agradezco montones toda la dedicación que nos han entregado, son realmente un modelo, porque aquí, olvídese usted cómo pelan a los ministros en este, que no llega, que no va, que no. Nosotros no tenemos ninguna queja con el Ministerio de Salud, así que por haberse cumplido ¿cómo se dice? Por haber sido cumplido los objetivos de la sesión. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. No se cierra, se levanta.